¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es HDP por Somos Santa Fe. Vamos a hablar de política, temas que se debaten en la Constitución, la reforma constitucional en Santa Fe, la autonomía municipal, de qué se trata, en qué consiste, cómo nos puede llegar a cambiar la vida de los santafesinos si se da esta autonomía municipal. Un tema fundamental. Y otro tema, el rechazo hace horas nada más de Santa Fe a la propuesta paritaria del gobierno provincial. Todo eso charlamos hoy en HDP. Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dicen que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Lo que tenemos es una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Lo decíamos, uno de los temas de hoy es la autonomía municipal que se debate en la reforma constitucional santafesina. Se hizo hace horas nada más una reunión en el Consejo donde se escucharon a distintas voces relacionadas con este tema. Pero ¿de qué se trata? ¿Qué va a cambiar la vida de la gente si se logra la autonomía municipal? Carlos Suárez, concejal por Santa Fe, gracias por charlar con nosotros. No, por favor. Te vamos a usar de maestro, te decía. En principio, ¿de qué se trata esto de autonomía municipal? Si se da, ¿qué es una municipalidad autónoma o qué va a ser una municipalidad autónoma? Te entiendo. Mira, a priori hay que reconocer que es un tema abstracto, digamos, que al vecino le decís, che, la autonomía, y te dice, ¿de qué me estás hablando? Pero si uno va a algunas cuestiones más concretas, por ahí es más fácil de entender. Hoy, por cómo funciona nuestro sistema, las municipalidades tienen muchísimas autorizaciones que pedir a la provincia. Por ejemplo. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley provincial del arbolado público, Sí. que es muy vieja de hecho, y es la que establece los tiempos de poda. Eso, la verdad que depende mucho de cada municipio, si bien es cierto que hay cánones, incluso internacionales, que delimitan y demás el tiempo, la forma, eso es algo que hace solamente el municipio, pero que depende de una normativa que es provincial. Tiene que pedir autorización. Tiene que pedir autorización. Para sacar un árbol, por ejemplo. No tiene que pedir autorización. Tiene que seguir los parámetros de lo que dice esa ley provincial, que puede reconocer una realidad que seguramente no es la de toda la provincia. Esto es lo que digo. Primer cuestión. Por ejemplo. Otra cuestión, algo que no suele pasar en nuestra ciudad. Nosotros definimos como ciudad una obra de cloacas, ampliación de obra de cloacas. La obra de ampliación de cloacas suele conlleva una estación elevadora, que es el mecanismo que se conecta a las cloacas. Esa estación elevadora hay que ponerla en un determinado territorio. Entonces vos decís, che, y acá tiene que ir acá, porque es el lugar específico en función de la obra. Ah, pero es un privado. Bueno, expropiemos el inmueble. Perfecto. Tiene que el intendente pedir la autorización al Consejo Municipal, el Consejo Municipal le da la autorización al intendente, el intendente tiene que elevar esa autorización al Ejecutivo Provincial, el Ejecutivo mandarlo a la legislatura y la legislatura tiene que autorizarnos a hacer eso, que es una decisión estrictamente de la ciudad. Y que además, por cómo funciona, los que pagan la expropiación somos los de la ciudad. Entonces digo, y esto con cualquier obra, doy un ejemplo porque es más fácil por allí de entender y aparte recurrentemente pasa en la ciudad. Otro tanto que va de la mano ya no solo de la autonomía, sino de la posibilidad de asociativismo intermunicipal. Nosotros tenemos Monseñor Rodríguez, por poner un ejemplo, que es el límite con Recreo. El colectivo que viene de 3 cuadras de Monseñor Rodríguez para el norte y cruza para Santa Fe tiene un precio y es interurbano. Dentro de la ciudad de Santa Fe tiene otro precio y ya pasa a ser urbano. Ahora, se ponen de acuerdo entre los dos municipios, licitan o definen y ya está, ¿no? ¿Por qué? Porque al pasar esa calle necesitamos autorización provincial y pasa a ser interurbano y es otra regulación. Bueno, la autonomía serviría para resolver algunas cosas que cotidianamente el vecino, ya muchas las percibimos y no las detectamos porque son habituales, digamos, pero en definitiva son cuestiones que cotidianamente nos afectan o nos molestan, en muchos casos en algunos aspectos, ¿no? ¿Hay provincias que ya tienen la autonomía municipal? Sí, la gran mayoría porque fue un mandato constitucional en el año 1994, cuando se modificó la Constitución, particularmente se estableció que las provincias debían garantizar los regímenes autónomos municipales. Si nos declaramos autónomos, ¿eso implica que nos tenemos que hacer cargo de algo? ¿Los santafesinos, por ejemplo, tenemos que pagar? No. En principio no hay una
primero no va a haber un gran cambio en los primeros tiempos, por supuesto, son todos procesos de transición, pero ¿qué es lo que sí pasa realmente? Otro ejemplo, y hablando de esto. Hace 20, 25 años, si había un problema, un hecho de inseguridad en la ciudad, seguramente al primero que le iban a preguntar al intendente, y el intendente decía, mire, la policía y la seguridad no es mi responsabilidad, y alcanzaba. Digo, la ciudadanía entendía que esto pasaba así, por el contexto social, la realidad social de aquellos años. Hoy eso no hace, ya bastantes años, no es así. Por eso, de hecho, el municipio tiene un centro de monitoreo, tiene policía subido a las camionetas de la GCI para patrullar. Es decir, hay un involucramiento por un reclamo ciudadano que le reclama al municipio acciones que tienen adelante que no son las tradicionales del municipio. Nosotros tenemos una normativa del municipio tradicional con función y competencia que son que exceden esa cuestión. Ahí es donde digo, no va a haber un gran cambio en ese sentido, pero sí se abre la puerta para poder pensar muchas cosas. La seguridad es una de ellas. Policías municipales, por ejemplo, se que a lo que podría Rosario parece que lo está estudiando, digamos. Por ejemplo, se podría pensar en eso. Claramente, esta autonomía, digo yo, y nosotros también tenemos la experiencia de todas las otras provincias que ya tienen autonomía, solamente Santa Fe y Mendoza, te comentaba, son las que no tienen. Digo, la experiencia de las otras marca que, independientemente de esa autonomía, hay que establecer parámetros que siguen siendo provinciales, digamos, ¿no? Nosotros particularmente, por ejemplo, que algo que está en discusión, planteamos que todo lo que tiene que ver con el régimen electoral sigue siendo provincial. Independientemente que sí los municipios, a partir de sus cartas orgánicas, aquellos que la puedan dictar, tengan su propia organización con relación, no al régimen, sino a lo que eligen. Es decir, la Constitución va a prever seguramente que se garanticen las funciones ejecutiva y legislativa, es decir, intendente y legislativo. Pero, por ejemplo, una ciudad puede decir, en vez de tener 13, 17 concejales, queremos tener 5. Por ejemplo. Mientras que tenga poder legislativo. Salvo que eso esté previsto en la ley electoral, es decir, que se siga, mínimo y un máximo. Sí, o lo cual tendría lógica seguir atado, en el caso de los legislativos, a lo que sean los censos. Claro, entonces, ustedes desde el radicalismo, en principio, o desde Unidos, están proponiendo que eso quede en manos de la provincia. En manos de la provincia, exactamente, el régimen electoral, la materia ambiental, por cómo funciona, digamos, con la cuestión de la complementariedad, pero la provincia tiene que seguir definiendo, por una cuestión obvia, los parámetros generales, digamos, ¿no? Y así con diferentes situaciones que van a terminar siendo reguladas por leyes. Pero, más allá de eso, y que aparte, digo esto desde el punto de vista de la teoría, está muy estudiado lo que podría quedar en manos de las leyes y lo que queda en manos de la autonomía propiamente dicha, digo, los que puedan dictar sus cartas orgánicas tienen un potencial que, digamos, por lo pronto acelera mucho los procesos, impide, digo, que existan trámites que son absolutamente innecesarios hoy por lo menos. Claro, ¿no? pero, por ejemplo, las municipalidades van a estar habilitadas a dictar esto que vos nombrabas como su carta orgánica, que sería como una mini constitución municipal. Exactamente. La relación... las que lo puedan hacer. ¿Por qué las que lo puedan hacer? Porque en el caso, por ejemplo, de nuestro proyecto, hablo del radicalismo y los otros que hay de otros partidos, prevén que esa autonomía plena, o la autonomía también en la capacidad de autonormarse, significa decir, de dictar la carta orgánica, tenga topes, digamos, es decir, son las para aquellas ciudades más de 50.000 habitantes, otros proyectos hablan de más de 20.000, algunos hablan de más de 200.000, no importa, es un número. Porque recordemos que aparte de la Constitución intenta que todos se transformen en ciudades, por otro lado, o sea, o la mayoría. Que todo, yo digo, viste, la Constitución es precisa en sus términos, que todo se transforme en municipios. En municipios. Eso sí. Claro. Eso sí, algunas podrán ser comisiones municipales, digo, los que hoy conocemos como las comunas más chicas, pongámosle, y otros podrán ser municipios, y otros podrán ser municipios de autonomía plena, si se quiere, que la única diferencia, ojo, entre los municipios de autonomía plena y los municipios que no lo tienen, es que estos municipios van a estar regidos, sí, por una ley. Claro. En algunos casos, veremos cómo sale la reforma, pero estos municipios podrán tener la posibilidad de dictar su carta orgánica. Es decir que si la situación político-social de la localidad que se trate da para dictar una carta orgánica, que lo puedan hacer. Eso sería lo más saludable en el proceso que estamos encarando. Uno de los temas álgidos en esto es qué pasa con los trabajadores y su negociación paritaria o salarial. Al dictarse carta orgánica en cada municipio, podrían decir, bueno,
ahora la negociación es punto a punto en este municipio y por ahí pagamos menos o más que en otro. ¿Eso lo están planteando ustedes? No, mira, yo en realidad creo que eso, digamos, de hecho, eso podría pasar hoy. El acuerdo paritario es una conversación más bien política entre todos los municipios para evitar que existan estos descuelgues, claro, digamos, exactamente, y que alguno termine siendo, o lo que suele pasar es que el que paga más termina siendo la referencia a todo el resto y claro. por ahí, bueno. Pero digo, nosotros entendemos que en ese sentido, primero que la Constitución no tiene que decir por qué decir nada de esto, solamente tiene que garantizar los ámbitos paritarios en su caso. Pero digo, al estar eso garantizado, no me parece que pase por ahí. Sí creo que la autonomía podría dar mayor libertad a los municipios. Me parece que siguen siendo de las cosas en cual la negociación colectiva, pensando en los empleadores, digo, en los municipios, sigue siendo mejor que la situación individual, digamos, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno. Pero eso ¿cómo sería, digamos, la situación colectiva, vos decís? ¿A qué Digo que hoy, incluso hoy, sí, la municipalidad podría desconocer la mesa de negociación en provincia, digamos, y decir, no, mirá, yo pago esto de hecho pasa regularmente, digamos, sí. Y no pasa nada. Es una mesa más política que obligatoria, no sé si claro. me siguen en el razonamiento, sí, eso es lo que sí. digo. En términos generales de los proyectos que has estudiado, ustedes tienen uno del radicalismo fundamentalmente, ¿cuáles son los artículos que modifican vinculados a esta autonomía? El 106 y el 107 de la actual Constitución, que uno es la definición de municipio, y el otro es particularmente el que habla de la autonomía de los municipios y las características que deben tener, ¿no? Porque dentro de las características, por ejemplo, y para no aburrir, porque yo reitero, entiendo que un concepto abstracto, el municipio tiene que garantizar un sistema de gobierno republicano, que garantice funciones legislativas y ejecutivas. Bueno, es un poco en sintonía con la Constitución Nacional también y demás. ¿Dentro de Unidos hay muchas diferencias en lo que hace estas modificaciones o tienen acuerdos básicos? No, hay un acuerdo, te diría que dentro de Unidos generalizado y también con el resto de los partidos, por supuesto, van a haber diferencias. Un tema con relación a discutir las diferencias y que hay que terminar de afinar es el número. Es decir, a partir de qué cantidad de habitantes, por ejemplo, podría un municipio ser autónomo plenamente, es decir, con capacidad para editar su carta orgánica. Claro. Carlos, gracias por venir a charlar con nosotros. A ustedes. Nos vamos a una pausa, cuando volvemos nos metemos en el tema de los docentes que acaban de rechazar la propuesta del gobierno en la paritaria. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El alumbrado público era un problema histórico para los barrios santafesinos. Este año decidimos cambiar el modo de hacer las cosas y en 6 meses ya vemos los resultados. Intervinimos el 100% de los barrios. Encendimos más de 13.000 luminarias. Del oeste al este, Blas Parera, Peñalosa, Facundo Subiría, Aristóbulo del Valle, General Paz y Costanera. Y del norte al sur, Gorriti, Avenida Galicia, Salvador del Carril, Boulevard. También el distrito La Costa y los grandes parques, Garay del Sur y Federal. La ciudad se enciende, estamos mejorando. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe. Estamos en diálogo con María José Marano. ¿Cómo te va, María José, dirigente, secretaria general de ANSAFE, La Capital? El departamento. María José, gracias por venir. Acaban de resolver, los docentes a nivel provincial, que rechazan la propuesta del gobierno. En principio, ¿qué valores la han rechazado y cómo fue esta elección que tiene algunas particularidades, me decías? Bueno, acaba de terminar hace
menos de una hora y pico, la Asamblea Provincial, donde vamos todos los departamentos con el caudal de nuestros votos. Y lo que me preguntabas concretamente, 20.675 votos por el rechazo a esta propuesta, con distintas estrategias que después podemos comentar, pero 0 voto por aceptar. La verdad nos llama la atención a los departamentos, no hubo moción en los departamentos, que esto a veces sucede, pero en ninguno de los departamentos a la vez hubo votos por la aceptación. O sea, uno podría decir que al no haber mociones no podía haber voto, pero ¿había alguna moción de aceptar en algún departamento o no? No había mociones de aceptar, pero sí se expresa muchas veces en las abstenciones. En mi departamento puedo hablar por el mío, muchas veces 500 abstenciones, hemos tenido 700, una cantidad que uno lo lee, ¿Y ¿no? ahora las abstenciones? No, totalmente regulares, 30 y pico, 36 creo que eran, 100 y algo en total con los votos blancos. ¿Qué está expresando eso? ¿Qué entendés que está expresando? Bueno, creemos que es un mensaje claro, que el porcentaje es mínimo del aumento, que no alcanza la inflación, mucho menos a la inflación real, ¿no? A la que vemos cuando vamos a la farmacia, cuando tenemos que dar de comer a los pibes, cuando tenemos que pagar la niñera, muchas veces los compañeros que trabajan doble turno y no tienen redes familiares para poder hacerlo, no alcanza para nada. Con lo del IAPOS lo podemos atar a esto también, ¿no? Los bonos que suben, los servicios ni hablar, hay porcentajes realmente que asustan de cómo han subido los servicios en este tiempo, pero creemos que el porcentaje ha sido insuficiente, pero también otras críticas que son más puntuales, que tal vez la comunidad entera no tiene por qué entenderlo, pero sí los docentes, que este aumento es tal vez peor que lo que llamábamos antes un bono, ¿no? Es peor porque no va a la jerarquía. Los que somos directores no vemos una diferencia en la carrera docente, no la ve nadie, aquellos docentes que ahora van a ser directores con el concurso tampoco, ni los supervisores, de diferenciación entre el salario inicial, el salario de un directivo que tiene a cargo una institución de tal vez de más de 1000 chicos, como en algunas escuelas enormes del departamento y de la ciudad, y tampoco el supervisor que tiene a cargo en la supervisión muchas escuelas y mucha más responsabilidad. Y tampoco en la cuestión de la antigüedad, Mariano. No es lo mismo un docente que recién se inicia a un docente con el 120% de antigüedad, decimos nosotros, quiere decir que tiene 30 años de antigüedad y veía antes en su salario, cada vez que teníamos un aumento, una cuestión que tenía que ver con esto, con su jerarquía y con su antigüedad. Esto da por tierra todo con un garantizado de 40.000 pesos en estos primeros 3 meses y luego de 30.000 pesos más de esos 40.000, que el gobierno dice 70, pero no es 70 más, y si lo fuera también es insuficiente, pero ni siquiera es 70 más, sino 30 más a estos meses anteriores. María José, ¿qué medidas van a tomar? No hay paro. Bueno, hay medidas que llamamos jornadas de lucha, pero que tenemos la obligación de pensarlas con esta cabeza actual de la realidad que sucede ahora. Lo hemos visto, nosotros no lo negamos, que el presentismo que llamamos nosotros, que además es para algunos docentes, porque alguna asistencia perfecta vale para el gobierno y otras asistencias perfectas no valen para ser pagadas por el gobierno. Los bibliotecarios, si empiezo a enumerar, son muchísimos. De un decreto de 300 cargos docentes diferentes, como tenemos en el nomenclador, hay un anexo, que es el anexo 3, que dice que 200 tipos de cargo no lo cobran, por más que vayan todos los días. Y entre esos los bibliotecarios, que parece que no interesan para el gobierno, los auxiliares docentes, en el jardín Pedroni que hay bebés a las que le cambien pañales, los celadores, esos auxiliares que cambian esos 40 pañales al día, no si van todos los presentismo. días, igual no lo cobran, no están dentro de este decreto. Entonces, la discriminación denunciamos. Por supuesto, las licencias gremiales, que tal vez fue un objetivo del gobierno, ¿no? Rompernos con esto. Los compañeros delegados Las licencias gremiales tampoco pierden el presentismo. Sí, por supuesto, cualquier actividad que los compañeros hacen, o sea, cuando ven esos compañeros de pechera sosteniendo las actividades, es porque tal vez trabajan a la tarde y van de mañana, o trabajan de noche en una nocturna y van a la siesta a la asamblea de base. Para no perder el presentismo. Sí, y muchísimos ya lo pierden. Y ya lo asuman que lo pierden, Mariano. Es así de injusto. Y muchas veces no se pueden permitir eso. Porque esto que llaman premio es lo que tal vez les permite llegar al alquiler. Les permite sostener, no sé, alguna cuestión en su vida que sin eso
directamente no la pueden sostener. Claro. ¿Qué medidas van a tomar entonces? ¿Jornadas de lucha en distintas ciudades? ¿Cómo lo van a escalonar? Jornadas de lucha en distintos lugares. En la capital después pasó el aviso de cuáles concretamente, pero a nivel provincial, porque esto se ve en muchos lugares, vamos a hacer el 20, para recordarlo claro, los miércoles, el 20 una acción al IAPOS, que tal vez ustedes lo cubrían el otro día, e hicimos el lanzamiento de un petitorio para firmar todos aquellos aportantes al IAPOS que sentimos que aumentan los bonos, que no nos reconocen ciertas prestaciones, que algunas cuestiones por discapacidad ya no entran. En el petitorio están enumeradas cada una de ellas. Están en las escuelas porque los delegados lo llevaron. Vamos a recolectar en el departamento en algunos puntos de encuentro lunes y martes, y el miércoles vamos a presentarlo provincialmente en la puerta del IAPOS. El miércoles siguiente, el 27, en la puerta de la Caja de Jubilaciones también vamos a hacer una acción pública y en la calle. Ustedes saben lo que venimos denunciando sobre el cobro de los jubilados, más allá de la modificación de la ley, que en septiembre realmente nos afectó muchísimo a los docentes y sobre todo a las mujeres docentes, que ya no podemos jubilarnos con la antigüedad que nos jubilábamos, ni la edad que nos jubilábamos, sino también en el salario, porque mirá en este 7%, el garantizado no es para jubilados. Claramente el acta, como hacíamos con otros gobiernos anteriores, no solo el anterior, los anteriores de los anteriores también, decían claramente en el punto 3 que el jubilado lo cobraba de manera, nos habrá escuchado 1000 veces, idéntica e inmediata. Ya no lo ponen porque no está la voluntad política de ponerlo en la paritaria, porque no hay diálogo para incorporar nada, porque deberían poder ponerlo, más allá de la ley que exista, que en la paritaria se puede, si hay voluntad política, reconocerle esto. El aumento que nos dan, el último tramo, que implicaría 63.000 pesos para un jubilado, lo cobraría en marzo de 2026. ¿Qué pasará en marzo de 2026? No sabemos, pero lo único que sabemos es que ese aumento que estamos rechazando tal vez lo cobra si lo da por decreto, como hace, y respetando la paritaria, porque la paritaria es una ley que el gobierno debería respetar, que es el resumen de un acuerdo de dos partes y el ministro de Trabajo como árbitro de esa mediación. Todo esto no se cumple. Si no se cumple, ese jubilado recién en marzo de 2026 va a terminar de cobrar este aumento que van a dar en estos días. Ustedes seguramente avisan formalmente de este rechazo al gobierno. ¿Esperan una nueva propuesta o esperan que esto salga por decreto, que es lo que ha pasado en las veces anteriores? Esperamos que se cumpla la ley paritaria como debe cumplirse. Cuando decimos el gobierno nacional no cumple las leyes, el gobierno provincial tampoco cumple las leyes, Mariano. Eso es lo que está pasando. Y la ley paritaria es una ley que nos garantiza que hubo un diálogo y llegamos a un acuerdo o no. O muchas veces es que no. Y tal vez podría ser que sí, si hubiese mesas paritarias técnicas. ¿Cuántas veces han ido ustedes a cubrir? La única que hubo con este gobierno fue la mesa paritaria por ascenso a cargo directivos. Los docentes van a entender lo que digo y lo vivieron. Y eso es lo único que está funcionando correctamente. María José, ¿en Santa Fe va a haber movilizaciones la semana que viene? ¿Va a haber concentraciones? Estamos convocando, van a salir nuestros afiches ahora por las redes, lunes y martes, puntos de encuentro en el norte de la ciudad, 2 puntos de encuentro, otro en el sur de la ciudad, para que los delegados o los docentes que no pueden asistir en un turno u otro, en la mitad de los turnos de 12 a 1 nos concentramos, 1 hora contundente, llevando los petitorios, expresando nuestro malestar sobre el salario, por supuesto, sumando el petitorio al IAPOS, y convocamos, por supuesto, también a jubilados a sumarse y a sumar su voz, como lo hicimos ayer en solidaridad con los banquitos, y lo hacemos cada vez que nos convocan. María José, gracias por venir a charlar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, y la difusión es muy importante. Nos vamos a una pausa, ya venimos y cerramos HDP. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Sí,
en la radio, un buen programa. Punto de partida. Actualidad. Música, producción, La Región. El fin de semana, Mario Galoppo, Karina Volatti y un gran equipo hacen otro punto de partida. Punto de partida. Para toda la región. Súmate. De Santa Fe te acompaña. Estamos cerrando este HDP, también están cerrando las listas este fin de semana a diputados nacionales. El peronismo viene muy complicado, jornada de hipernegociaciones, charlas, rosca y más rosca política. Unidos parece que con esto de las Provincias Unidas había logrado amalgamar toda su fuerza, pero también los de Provincias Unidas trajo al ruedo algunos peronistas que se reunieron con Yarlora en el sur santafesino y empezó a armarse otra cosa. No es de descartar que haya peronistas también en esto de Provincias Unidas en la lista que incluye en su gran mayoría a los partidos de Unidos en la provincia de Santa Fe. Nos despedimos, volvemos la semana que viene como siempre con esta idea que tenemos de hablar de política.